Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles. Damos la bienvenida a la sala IPF número 2. Les damos la bienvenida también a esta charla, análisis introspectivo de las emisiones de óxido nitroso. Les damos la bienvenida también a nuestro moderador Marcelo Arriola y a Marta Alfaro y Marcos Petrasek, quienes son nuestros disertadores del día. Les recordamos también que vamos a estar pasando en pantalla un número de WhatsApp con un QR para que vayan buscando y empezando a realizarles preguntas a ellos. Es importante que aprovechen este momento de conversación y se saquen todas las dudas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta charla de este momento. Marcelo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. En esta C, como elemento que nos reúne en el Congreso de APRESID, no podemos dejar de pensar que el dióxido de carbono es un problema, pero hay otros gases que complican un poquito la existencia y más en el sector agropecuario. El gas que nos invita hoy es el óxido nitroso y tenemos dos especialistas que nos van a tratar de ayudar a entender qué es el óxido nitroso y cómo podemos mitigar ese óxido nitroso. El óxido nitroso no solamente es un gas de efecto invernadero que absorbe radiación de onda larga provocando calentamiento global, sino que además es un gas que tiene efectos negativos sobre la capa de ozono. Y eso es un problema. Así que vamos a tratar de aprender y escuchar en esta tarde y en este Congreso de APRESID 2023 a dos disertantes. La primera que voy a presentar es Marta Alfaro, es investigadora de línea de Chile y en este momento está trabajando en AgriSearch, Nueva Zelanda, como investigadora en el área de gases de efecto invernadero, óxido nitroso, y nos va a comentar los avances y opciones para la mitigación es pastura. Marta. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los colegas de APRESID por la consideración, primero de contener dentro del Congreso una charla dedicada al óxido nitroso, al cambio climático como temática importante, y segundo, por hacerme partícipe a través de esta invitación. La charla está organizada en 3 secciones, una breve introducción, luego cuáles son los avances que existen en mitigación para las emisiones de óxido nitroso y algunos comentarios al cierre. Esto es, quizás partiendo un poquito antes, ¿no es cierto?, en relación al aumento de temperatura en el planeta. La charla anterior en esta misma sala estuvo relacionada a la producción de maíz en Argentina y en los eventos extremos de aumento de temperatura que se registraron durante la última temporada. Lo que esta gráfica muestra es cómo ha ido aumentando la temperatura media del planeta desde el 1800. Ustedes ven que la gráfica se va tornando cada vez más roja. Eso significa que la temperatura, el diferencial entre la temperatura media del planeta respecto del histórico va alcanzando o superando el grado Celsius, va alcanzando casi 2 grados Celsius. Ustedes se fijan que en los últimos años es entre naranja y roja definitivamente.
Esto es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como calentamiento global. La temperatura del planeta aumenta respecto de la media histórica. El Acuerdo de París lo que busca es dar un marco, ¿no es cierto?, para contener este aumento de temperatura no más allá de 1,5 punto grados al 2030. El planeta se estima que ya ha aumentado 1,1 grados respecto de la temperatura media que existía en la era industrial, preindustrial, en el 1800. Existe gran preocupación porque no se pueda contener, es decir, que la temperatura del planeta aumente más allá de los 2 grados en los próximos años. Pareciera ser que 1,5 o 2 grados no es nada, ¿verdad? No es significativo. ¿O por qué nos preocupamos tanto al respecto? Porque el impacto que tiene, en particular en nuestro sector, es muy significativo. Y aquí en Argentina ustedes lo han visto a través de olas de calor, por ejemplo, disminución de precipitaciones, lo mismo en Chile, olas de sequías de más de 10 años. Y eso tiene un impacto muy significativo sobre el desarrollo agropecuario. Siempre ha existido variabilidad climática. Lo que ocurre es que antes, cuando existía, no estábamos nosotros en el planeta, no había necesidad de producción de alimentos y eso ha cambiado drásticamente. ¿Qué es lo que pasa en Chile? El mayor efecto que la población ve del cambio climático es lo que está acá, que es el retroceso de los glaciares, como ustedes pueden ver acá. Y me imagino que aquí en Argentina ocurre lo mismo, es muy evidente, ¿verdad? Porque uno tiene la cordillera a la vista y ve cómo han ido cambiando el paisaje. Eso es lo que la sociedad ve. Además, en Chile ha habido un efecto sobre la frecuencia de desastres climáticos asociados a la producción agropecuaria. Se vuelven más frecuentes los eventos extremos, tanto de inundaciones como de olas de calor o de exceso de temperatura, y los incendios forestales. Ha aumentado su frecuencia. Siempre han ocurrido estos eventos, pero antes ocurrían una vez cada 10 años, una vez cada 8 años, y ahora los estamos viendo cada 3 o 4 años, y ese tiene un impacto significativo sobre el desarrollo. En el ámbito de las emisiones de gases de efecto invernadero, este es el patrón de emisiones que tiene Chile, es distinto de lo que ocurre en Argentina. En Chile lo que vemos acá, todo lo que está sobre el cero son emisiones de gases, mientras que lo que está bajo el cero son capturas, son remociones de CO2 de la atmósfera. La línea negra establece el balance entre las emisiones y las capturas. Lo primero que vamos a observar es que la fracción roja, que es la que más contribuye a las emisiones, es el sector energía en Chile, que contribuye con el 78% del total de las emisiones del país. Eso se debe al transporte, en el caso de Chile, ¿verdad?, a lo largo del país, y a la importancia de la actividad minera, por ejemplo. Nuestra matriz energética todavía tiene una fracción importante de producción en base a carbón, y eso hace que el sector energía sea muy importante en el patrón de emisiones. El sector agricultura, que está aquí en este verde clarito, que se ve acá, es alrededor del 7% del total de las emisiones. Si yo hago el balance, llegamos al 10%, es decir, es un factor que contribuye de manera pequeña a las emisiones del país, pero es el segundo emisor, y eso es importante. Lo que está en la línea negra es el balance entre ambos, la diferencia entre ambos, como les comentaba. El verde oscuro, donde ocurren las remociones de CO2 en Chile, ocurren en el sector forestal. El sector forestal, la plantación de árboles, ya sea de manera de nativos o plantaciones de tipo eucaliptos y pino, son la base de la remoción de CO2 que existe en Chile. En Chile era carbono neutral, es decir, tenía más captura que emisiones en los años 90, previo al desarrollo económico del país, y en la medida que existió desarrollo económico, existe un aumento de las emisiones. Y eso es muy importante porque en nuestros países es imposible desacoplar el desarrollo, el crecimiento económico de las emisiones, es algo que tenemos que aceptar. Lo otro que es importante acá es este PIC, que ustedes se fijan que este año en particular, por ejemplo, no hay captura. No, es como que no hubieran habido árboles, y sí hubo captura, pero tuvimos incendios forestales muy extensos, ¿ya? Y eso resultó en que perdiéramos las capturas y se generó un pic de emisiones. Entonces, esta frecuencia de incendios forestales va a ser muy importante para el patrón de emisiones de nuestro país. Si miramos más en detalle qué es lo que pasa en el sector agropecuario, esta es la distribución de las emisiones, ¿ya?
En azul, en la parte baja de la columna, son las emisiones por fermentación entérica, es decir, todas las emisiones del ganado, bovino, ovino principalmente, la producción de leche y la producción de carne son las principales fuentes dentro de todo este grupo, ¿no es cierto?, de emisiones en Chile, seguido muy de cerca por las emisiones de suelos agrícolas, es decir, por uso de fertilizantes nitrogenados, y ahí es donde entramos al óxido nitroso que vamos a comentar más adelante. Si analizamos las emisiones de Chile de norte a sur, acá está el desierto, ¿verdad?, acá está la Patagonia. Estas regiones son de alta importancia minera y ustedes ven que son absolutamente emisoras, no tienen ninguna posibilidad de captura, no solamente es que hay desierto, no hay agricultura, sino que además son regiones mineras. La X marca el balance, o sea, son fundamentalmente emisoras, mientras que en las regiones del sur del país el balance es negativo, es decir, la presencia de bosques o de plantaciones forestales hace que las regiones sean carbono neutrales. Y el gran desafío que tenemos es cómo llevamos ese balance de la región al predio, ¿no es cierto?, al sector agropecuario, que es lo que vamos a comentar hoy. Acá está el óxido nitroso, es, como explicaba nuestro moderador, ¿verdad?, un gas de alto impacto, calienta 268 veces más que una molécula de CO2, su concentración en la atmósfera es pequeña, es un 8% del total de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero el impacto que tiene en calentamiento es muy alto, ¿ya? Y se genera de manera natural como parte del ciclo del nitrógeno en los suelos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación de urea, lo mismo sería si fuera un nitrato de amonio, cualquier fuente de nitrógeno, al entrar al suelo se descompone y de manera natural siempre se tiende a generar óxido nitroso. Eso es algo que ocurre de manera natural, son procesos biológicos controlados por microorganismos. Hay un grupo, la industria de los fertilizantes en el contexto del cambio climático ha hecho desarrollos para prevenir las emisiones o para ayudar a mitigar las emisiones. Hay un desarrollo en fertilizantes con inhibidores de la ureasa, ¿ya?, que se usa para condiciones de clima cálido y seco. Aquí está el inhibidor de la NBPT, por ejemplo. No sé si acá existe Sokimich como empresa de fertilizantes, ¿verdad? Ellos venden el NBPT, es una urea recubierta de color verde o algo verde. Y después hay otro grupo de inhibidores, ¿no es cierto?, también en que se venden en los fertilizantes, que lo que hace es ralentizar el proceso de formación de nitrato, busca reducir esta parte del ciclo del nitrógeno, ¿ya? Y ahí hay varios fertilizantes que se venden a nivel internacional, con DMPP, por ejemplo, con nitropirina, son inhibidores que existen en el comercio. ¿Qué es lo que pasa en Chile con las emisiones de óxido nitroso? Esto es en pasturas. Bajo condiciones naturales, lo que se denomina control acá, las emisiones de nuestro suelo son muy bajas. Es decir, si el suelo no sufre una intervención, no le aplicamos fertilizante, no lo cortamos, no lo invertimos, las emisiones de óxido nitroso son de menos de medio kilo de nitrógeno al año. Nada, ¿verdad? No, desde el punto de vista económico es muy pequeño. Si nosotros intervenimos, ya sea con pastoreo, por ejemplo, o con aplicación de fertilizantes, las emisiones se incrementan, ¿ya? Se incrementan hasta 10 veces, por ejemplo, en el caso de sistemas en pastoreo con vacas, o 5 veces, ¿no es cierto?, cuando usamos fertilizante nitrogenado. Ya les voy a comentar un poquito más en detalle. La I aquí significa con uso del inhibidor, de estos mismos productos que decíamos existen en el mercado como una forma de reducir las emisiones de óxido nitroso. Cuando los aplicamos en condiciones de pastoreo no hemos visto diferencia. La concentración de nitrógeno bajo pastoreo en nuestros sistemas es tan alta que no es capaz de controlar, de mitigar las emisiones. A diferencia de cuando lo usamos con fertilizante, donde las dosis aplicadas son más bajas, donde sí logramos una reducción de las emisiones. El óxido nitroso además es un gas en la parte azul de la columna que se produce principalmente en el otoño, o la parte gris, más bien, como se ve acá en la gráfica. Se produce principalmente en el otoño-invierno, ahí es donde me tengo que preocupar, no así tanto en primavera. ¿Cuál es el problema de utilizar productos comerciales para mitigar el óxido nitroso? Este es el mismo ensayo, pero este es el impacto en el rendimiento de la pastura. Esta es una pastura permanente de ryegrass con trébol blanco en la región de Osorno, frente a Bariloche. Y lo que vemos acá
es que en ninguno de los dos casos hay diferencias en el rendimiento. Es decir, estos son productos que pueden tener un beneficio ambiental de reducir las emisiones de óxido nitroso, pero que el productor no ve que haya un aumento en el rendimiento por ese aumento de eficiencia o por la disminución de la pérdida. Y eso es muy importante porque en general estos productos son más caros por kilo de nitrógeno, 10%, 15%, dependiendo de la tecnología. Por tanto, sin duda, ¿no es cierto?, que el hecho de que esto sea de esta forma previene, ¿no es cierto?, impide que exista una adecuada adopción de este tipo de tecnologías para reducir las emisiones. Es muy importante generar información local, porque estos productos pueden ser muy exitosos, por ejemplo, en otros ambientes, en Europa, por ejemplo, o en Nueva Zelanda, pero en el caso de Chile no son de la misma manera, ¿ya? Y entonces es importante hacer investigación local. Aquí hay un resumen. Yo les decía que cuando tenemos pradera permanente, donde no aplicamos fertilizante o no hay pastoreo, las emisiones son muy bajas, menos de medio kilo, ¿no es cierto?, por hectárea. Si aplicamos fertilizante, nosotros usamos la urea, es el principal fertilizante que se usa en Chile, en dosis de entre 40 kilos a 200 kilos, dependiendo del cultivo y de la pradera. La verdad es que las emisiones aumentan, se multiplican hasta por 5 veces. Lo mismo ocurre cuando utilizamos los efluentes, es decir, también las fuentes orgánicas generan emisiones de óxido nitroso, independiente si las usamos en suelos bajo cultivo o con pradera. Y después tenemos acá rotaciones de cultivo, donde también usamos distintas dosis, mayores dosis de nitrógeno, que es lo habitual en comparación a las pasturas, y con el inhibidor, y vemos que las emisiones aumentan. Es decir, siempre que hay una intervención humana, toda actividad humana genera un impacto en el medio ambiente. El punto es qué decisiones tomamos para reducir esas emisiones. Esto se va a volver en el caso de Chile muy significativo en los próximos años, puesto que nuestros países han generado compromisos de reducción de emisiones de gases en el contexto del Acuerdo de París a nivel global. En el caso de Chile, hasta el día de hoy, los compromisos están planteados para el sector energía. Como decíamos, era el sector que más emisiones tenía. Y en el sector de agricultura siempre ha quedado un poquito como relegado a segundo plano, también por presión del sector, ¿verdad?, de lo difícil que es conseguir mitigación en nuestro sector. Pero en la actualización que está haciendo Chile ahora de la NDC, de estos compromisos, muy probablemente el sector de agricultura va a tener que cumplir con metas específicas de reducción de emisiones, tanto en fermentación entérica como por uso de fertilizantes. ¿De qué dependen las emisiones de óxido nitroso? Muy brevemente, en el caso de Chile depende de la humedad del suelo. Como yo les decía, se producen principalmente en el otoño e invierno. Por tanto, en la medida que tenemos suelos anegados o suelos bajo precipitación, las emisiones aumentan, ¿ya? Y lo mismo pasa con un riego mal hecho, ¿ya? Que a veces nosotros regamos, pero tenemos problemas de inundación, no está ajustado el riego de manera adecuada y eso también genera condiciones de humedad que favorecen las emisiones de óxido nitroso. ¿En qué estamos ahora? Bajo esta perspectiva y la necesidad de generar mitigación y aumentar la eficiencia de los fertilizantes que se aplican, iniciamos un proceso para generar fertilizantes de aplicación foliar en base al uso de nanotecnología. Ustedes ven aquí unas puntitas como blancas. Eso es el fertilizante que desarrollamos. Vamos a ver aquí cómo se evalúa. Aquí estamos aplicando el fertilizante, ¿no es cierto? Aquí están las plantitas para evaluar cuál es su impacto productivo. También lo podemos evaluar a nivel de campo, cuantificando las emisiones de óxido nitroso en este tipo de cámaras, ¿ya? Todas las muestras de aire se recolectan bajo condiciones de campo, un poco imitando qué es lo que pasa bajo la realidad, ¿verdad? Y se llevan al laboratorio para análisis. Y hemos probado distintas opciones. Hasta ahora lo que sabemos es que hay algunas que se ven más prometedoras que otras, o sea que potencialmente podrían reemplazar la aplicación de urea granular al suelo. Podemos diluir, ¿no es cierto?, estos fertilizantes y aplicarlos de manera foliar para que sea más eficiente. Aquí está un control sin aplicación de nitrógeno, ¿verdad? Después la urea granular, 25 kilos de nitrógeno por hectárea, que sería el tratamiento convencional, lo que el agricultor tradicionalmente hace. Y después tenemos dos opciones, dos moléculas que estaban en evaluación, una de las cuales es más interesante, ¿no? Alcanza el mismo rendimiento que el tratamiento que aplica el agricultor al suelo.
Pero lo más interesante quizás es el impacto que tienen en reducir las emisiones, ¿ya? Y aquí están las emisiones de óxido nitroso y las emisiones de amoníaco, que es un gas que no es de efecto invernadero, pero que puede generar pérdidas muy altas en el caso de Chile. Y ustedes ven que en algunos casos, ¿verdad? En estos dos casos las pérdidas se reducen. En este caso, por ejemplo, que lamentablemente no tiene el mismo nivel de rendimiento que nos gustaría, pero las podemos reducir casi al 100%. O sea, hay posibilidades de poder desarrollar moléculas de este tipo que se apliquen de manera foliar, que aumenten la eficiencia y permiten reducir las pérdidas. Este es un trabajo que todavía estamos desarrollando para afinar, ¿no es cierto?, los resultados. Otro punto importante es cómo nosotros integramos la adaptación de nuestros sistemas, cómo vamos integrando, ¿no es cierto?, la mitigación, el desarrollo de nuevas tecnologías con adaptarnos a los nuevos escenarios de cambio climático. Aquí lo que hicimos fue comparar la pastura tradicional que usa el productor de gramíneas con alto uso de nitrógeno con una que era Bromus, que es una bayica del sur de Chile, es endémica, y lotera, ¿ya? Como una mezcla con leguminosas que permitiera ahorrar fertilizante nitrogenado a la vez que, y por tanto reducir las pérdidas, ¿ya? A la vez que mantener el rendimiento de la pastura durante los meses secos, los meses de verano. Aquí está el promedio de los 2 años. Ustedes pueden ver acá que en términos de rendimiento la propuesta del productor era mucho más productiva, ¿verdad? Y por tanto, y que las emisiones no fueron distintas. Pero cuando desagregamos esto, en honor al tiempo voy a saltarme acá, en los años en que se evaluó, y miramos el año 2, aquí lamentablemente quedó escondido, pero vemos que el rendimiento, ¿no es cierto?, del productor pasó a ser menor en el año 2 y empezó, ¿no es cierto?, a tener una mejor producción la propuesta que estábamos haciendo de lotera con bromos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las medidas de adaptación son de largo plazo. No esperemos, ¿no es cierto?, que de un año para otro vayamos a ver efectos de beneficio para los sistemas productivos. Son decisiones de mediano y largo plazo y hay que, por eso es que se requiere, ¿verdad?, soporte del Estado para cubrir esos primeros periodos o el periodo más difícil. Este es otro ejemplo de Nueva Zelanda. Esta es la incorporación de plantago en las pasturas, ya es una 7 venas, se conoce en Chile. Y lo que se hizo fue incorporar desde nada de plantago en la pastura de bayica hasta un 45% ya de la población. Y ustedes ven que las emisiones de óxido nitroso disminuyen significativamente, es decir, además de las leguminosas hay otras especies que representan una oportunidad para reducir las emisiones de óxido nitroso. Y esto tiene otros beneficios adicionales, que es, por ejemplo, cuando el animal consume un 30% de plantago en la dieta, además la vaca excreta menos nitrógeno, es decir, no solamente se emite menos óxido nitroso, sino que se aumenta la eficiencia en el animal, ¿no es cierto? Y en el mediano plazo y largo plazo eso va a tener de nuevo un beneficio acumulativo adicional. Así que también hay otras oportunidades que tenemos que empezar a considerar. Voy a saltarme aquí en honor al tiempo. Y otro punto importante en el caso de Chile es que nuestros sistemas productivos siempre integran árboles, ¿ya? Están presentes de manera natural en el paisaje, ¿ya? Como ustedes ven en estas fotografías, algunas veces como cercos, otras veces distribuidos dentro del predio. Y es muy importante considerar esto en una visión global. Estas son emisiones de gases de efecto invernadero de distintos predios, de distintos sistemas productivos, de leche, de carne, sistemas de producción de cereales y sistemas de producción de frutales, ¿ya? Lo que está sobre el cero son las emisiones, es decir, en azul están las emisiones que ese sistema productivo tiene. Y lo que está en verde son las remociones, las capturas de CO2. Lo que está en verde claro es la captura que ofrece el suelo, la captura de carbono en suelo, y lo que está en verde oscuro es la captura que ofrece el crecimiento de los árboles que se encuentran en ese predio. Y ustedes ven que hay, ¿no es cierto?, primero que la captura de carbono en suelos es limitada. Todos los estudios muestran que en el mejor de los casos en nuestros suelos, que en general tienen mayor contenido de materia orgánica que los suelos argentinos, la captura de carbono va a contribuir como máximo con un 30% de las emisiones. O sea que va a quedar un 70% que va a haber que hacer algo adicional, ¿ya?, para alcanzar la carbono neutralidad.
donde la perspectiva es mejor en los predios que consideran árboles, ya sea como tienen trazos o restos de bosques o que incorporan sistemas integrados con crecimiento de árboles en el sistema productivo, ¿ya? Que son estos casos que ustedes ven acá. Este en particular tenía un retazo de bosque en crecimiento muy alto y eso hacía que el predio en general fuera carbono neutral, sin tener que hacer mucho esfuerzo. Entonces, es importante mantener esta visión más amplia del sistema productivo, no solamente del rubro que estamos produciendo. Para cerrar, entonces, tenemos que estar conscientes que hay, y cada vez más va a haber todavía mayor presión ambiental sobre nuestros sistemas productivos, sobre la producción de alimentos en general. Esto solo puede aumentar porque la población va creciendo, se requieren más alimentos y la superficie destinada a la producción de alimentos va disminuyendo, ¿verdad? Porque estamos construyendo. Así que solo puede aumentar. No existe una solución única para cada sistema productivo, ¿ya? Va a haber que desarrollar una suma de estrategias que nos permitan alcanzar la carbono neutralidad o contribuir a la mitigación y a la vez adaptarnos a los nuevos escenarios de cambio climático. Por eso es importante que a nivel local podamos desarrollar como una caja de herramientas, que podamos recoger distintas opciones que sean útiles para nuestro sistema productivo. Segundo, la mitigación debe implementarse de manera explícita. En la medida que nuestros países establecen estos compromisos a nivel internacional, vamos a tener que explícitamente desarrollar alternativas de mitigación. La captura por sí solo, lo que ocurre naturalmente, no va a ser suficiente, ¿ya? Es muy importante la colaboración público-privada en el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas soluciones y, por cierto, que como les mostraba previamente, el avanzar en investigación y desarrollo a nivel local, validar estas tecnologías a nivel local. Muchas gracias. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Y ahora invitamos a Marco Petrasek. Marcos es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de Luján y tiene su doctorado en Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Rosario. Marcos nos va a contar ya, no desde Chile, sino desde Argentina, cómo con los cultivos de servicios pueden ser una alternativa para manejo en reducir esas emisiones dentro del cultivo de soja. Marcos. Muchas gracias, Mario. Nada más, mi doctorado fue en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Presid por invitarme a dar esta charla, que se denomina Cultivos de Servicio, alternativas de manejo para reducir las emisiones de óxido nitroso en cultivos de soja. Venimos trabajando ya hace un tiempo durante mi doctorado con Laura Diadjian, Gervasio Piñeiro y Virginia Bombecki en estos resultados que les voy a contar a continuación. Marta ya fue muy explícita y contó muy bien cuál es el problema de la emisión de óxido nitroso y de dónde proviene este gas de efecto invernadero. Entonces, y también comentó que cuando nosotros modificamos el suelo, estamos interviniendo el sistema y estamos incrementando las emisiones de óxido nitroso. Yo me voy a centrar en los cultivos agrícolas y en esta figura les estoy mostrando los principales cultivos agrícolas a nivel regional de la región pampeana que se estuvieron estudiando y evaluando las emisiones medias anuales. Como podemos ver en esta figura, el cultivo de soja es el principal cultivo que emite óxido nitroso si lo comparamos con otros cultivos o, más precisamente, con una situación de referencia como puede ser un pastizal natural. En este sentido, el cultivo de soja emite mayor óxido nitroso, pero en dos periodos principalmente. Uno es el periodo que Marta ya nombró, que la emisión de óxido nitroso se genera en otoño. En el caso de la soja, esta emisión coincide con la senescencia del cultivo de soja, con el aporte de ese rastrojo de una relación carbono-nitrógeno muy baja al suelo. Y también durante el ciclo de soja, otro pico de emisión se genera durante la primavera, previo a la siembra de la soja del cultivo siguiente. Entonces, nosotros nos preguntamos cómo podíamos hacer para reducir estas emisiones, principalmente en estos dos momentos del año. En este sentido, entonces, intentamos incluir un cultivo que lo vamos a llamar cultivo de servicio, o también se pueden llamar cultivos de cobertura, que trate de reducir las emisiones de óxido nitroso, más precisamente porque capture ese nitrógeno lábil en el suelo y lo transforme en biomasa.
Entonces, nosotros nos preguntamos si era posible reducir las emisiones de óxido nitroso provenientes del cultivo de soja al incorporar un cultivo de servicio durante el periodo de barbecho. Para esto realizamos diferentes ensayos a campos y hicimos una simulación mediante un modelo de simulación que se denomina DEISEN. Realizamos 2 experimentos a campo, uno en San Antonio de Areco y otro en Luján. Utilizamos diferentes cultivos de servicio, una avena, una vicia y una avena más vicia, en diferentes situaciones o diferentes situaciones más precisamente de manejo. Modificamos tanto la fecha de siembra como la fecha de terminación de estos cultivos. Como les muestro en este esquema, tenemos un primer esquema de manejo de cultivo de servicio donde tenemos un barbecho durante la primavera y un barbecho durante el otoño y un barbecho durante la primavera. Eliminamos el barbecho de otoño y tratamos de reducir el barbecho de primavera, y otro manejo donde definitivamente eliminamos tanto el barbecho de primavera como el barbecho de otoño. Entonces realizamos estos ensayos a campos y medimos diferentes variables, que son las emisiones de óxido nitroso, el agua del suelo, la temperatura, el contenido de nitratos y el contenido de amonio. Como resultado les muestro los resultados del primer experimento, donde en esta figura se ve la dinámica de la emisión de óxido nitroso a lo largo de todo un año cuando incluimos un cultivo de servicio que deja un periodo de barbecho durante el otoño, desde que se cosecha la soja, y deja un periodo de barbecho durante la primavera. Como se muestra en esta figura y como mostré en el primer esquema, cuando no tenemos un cultivo de servicio, si nosotros dejamos los periodos de barbecho, como en este caso en otoño y en primavera, no estamos reduciendo las emisiones de óxido nitroso, sino que el balance mostró emisiones iguales tanto de las parcelas con cultivo de servicio como no tenerlos. En esta figura y de aquí en adelante vamos a tener representados en colores grises siempre al cultivo de servicio de avena, en rojo a la vicia y en azul a la avena vicia. Luego realizamos otro experimento donde eliminamos el periodo de barbecho de otoño, y para esto lo que hicimos fue entrar a los lotes de soja previo a su cosecha y realizamos dos fechas de siembra de estos cultivos de servicio. Una fecha de siembra que era más o menos entre un mes y 40 días antes de cosechar la soja todavía estaba llenando el grano, y otra siembra de cultivo de servicio unos días previo a la cosecha de soja. Como se muestra en esta figura, que muestra el efecto del cultivo de servicio, el efecto al incorporar el cultivo de servicio, podemos ver que hay una variación en el tiempo, que las emisiones fueron variables independientemente del tipo de cultivo de servicio que utilicemos y de la fecha de siembra. Sin embargo, en la figura de barras que comparan las 2 fechas de siembra, cuando integramos todos los cultivos de servicio que se sembraron 30 días antes de la cosecha de soja y 10 días antes de la cosecha, muestran diferencias significativas. Por lo tanto, esto quiere decir que sembrar más temprano reduce las emisiones de óxido nitroso que sembrarlas más cerca de la cosecha. Sin embargo, cuando nosotros analizamos ahora la fecha de terminación de estos cultivos de servicio, vemos que cuando los cultivos de servicio todavía están verde, tendemos a reducir las emisiones de óxido nitroso. Los valores que están por debajo de la línea de 0 quiere decir que el cultivo de servicio está reduciendo las emisiones de óxido nitroso, y los valores que están por encima quiere decir que se incrementa. Cuando los cultivos de servicio todavía están creciendo previo a la terminación, o sea que al corte del ciclo, vemos que las líneas están, los valores de emisión más que nada, están por debajo de 0. Cuando nosotros matamos ese ciclo, ese cultivo de servicio, hay una variación de la emisión y principalmente hay un incremento de la emisión de las parcelas que tenían vicia. Sin embargo, cuando utilizamos una mezcla, los valores de emisión todavía están por debajo. Una vez que nosotros sembramos la soja nuevamente, esa variación entre las parcelas con cultivos de servicio se pierde y tienden a emitir igual.
Sin embargo, cuando nosotros ahora atrasamos la fecha de terminación, esto quiere decir que dejamos que esos cultivos de servicio en primavera sigan creciendo, vemos que ese efecto aumenta. Tenemos mitigación, reducción de las emisiones de óxido nitroso hasta el momento de la fecha de terminación. Pero si nosotros terminamos tarde, dejamos un periodo de barbecho más corto, estamos acumulando más biomasa de ese cultivo de servicio y cuando utilizamos una vicia tenemos un incremento de la emisión. Si utilizamos en este caso una avena, que es la línea gris, vemos que este efecto no es tan marcado. Y nuevamente se observa en esta figura que cuando nosotros sembramos la soja, nuevamente este efecto se pierde y todos los tratamientos tienden a emitir igual. Ahora bien, utilizamos un modelo de simulación que se los comenté cuando les explicaba la metodología, donde primero calibramos el modelo de simulación DEISEN para el sitio de San Antonio de Areco y luego simulamos diferentes situaciones climáticas. Simulamos años secos y años húmedos. Y a su vez, lo que hicimos fue estacionar esas precipitaciones en primavera, que eso lo vamos a ver en esta figura con el valor de PB, o las estacionamos en otoño-invierno. A su vez, lo que hicimos fue simular un cultivo de servicio que se siembre inmediatamente posterior a la cosecha de soja y que se termine un día antes de sembrar la soja siguiente. O sea que eliminamos por completo los barbechos. Como muestra esta figura, los cultivos de servicio reducen las emisiones de óxido de nitroso, están la mayoría por debajo, en cada una de las situaciones por debajo de la barra barbecho, que sería nuestra situación de control, excepto cuando nosotros sembramos vicia y tenemos una situación, sembramos vicia, perdón, y tenemos un año que es seco con una estacionalidad en otoño-invierno. Cuando utilizamos otros cultivos de servicio, esta reducción es aún mayor, principalmente cuando utilizamos una especie como la avena, que es una especie con una relación carbono-nitrógeno muy alta y bajo contenido de nitrógeno. Yo les había mencionado que en la metodología que también analizamos otras variables, que son las variables que regulan la emisión de óxido nitroso en el suelo. Y esas variables son el contenido de agua de suelo, que acá yo lo puse como WFPS, la temperatura y principalmente el contenido de nitratos. Entonces lo que hicimos fue analizar mediante un modelo cuál es el efecto de los cultivos de servicio sobre esas variables de control y a su vez cuál es la relación de esas variables de control con la emisión de óxido nitroso. Lo que le estoy mostrando acá es que los cultivos de servicio tienen una relación negativa con estas variables de control. Esto quiere decir que cuando nosotros incorporamos un cultivo de servicio y los cultivos de servicio están creciendo, estamos reduciendo el contenido de agua, la temperatura del suelo y el contenido de nitratos. Y si estas variables de control tienen una relación positiva con la emisión de óxido nitroso, entonces estaríamos reduciendo también la emisión de óxido nitroso. Ahora, si volvemos nuevamente a nuestra pregunta original, que era si era posible reducir las emisiones de óxido nitroso cuando incorporamos un cultivo de servicio en el periodo de barbecho, vemos que no hay una respuesta unánime, sino que esto depende principalmente del manejo que hagamos. Va a depender principalmente del tipo de cultivo de servicio que utilicemos, y nosotros utilizamos una leguminosa con una relación, como la vicia, con una relación carbono-nitrógeno baja, o si utilizamos una avena con una relación carbono-nitrógeno más alta. Si nosotros seguimos dejando un barbecho entre la cosecha de soja y la siembra del cultivo de servicio y un barbecho durante la primavera, habíamos dicho que no veíamos una diferencia respecto a una situación control. Si nosotros ahora sembramos más temprano ese cultivo de servicio previo a la cosecha de soja, estamos reduciendo la emisión de óxido nitroso durante la siembra, y si nosotros lo terminamos muy temprano, estamos emitiendo menos porque no tenemos ese pico grande de emisión cuando lo terminamos tarde y si utilizamos principalmente una vicia como cultivo de servicio.
Ahora, nuestro modelo de simulación nos había dicho que si nosotros eliminamos por completo tanto el barbecho de primavera como el barbecho de otoño como el barbecho de primavera, reducimos las emisiones de óxido nitroso. Y esto es todo. Muchas gracias. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias. Yo me voy a tomar un atrevimiento a hacer preguntas. Mientras esperamos alguna pregunta por WhatsApp. Marta, hablaste de que en otoño, invierno y primavera, tenés los dos picos, casi coincidiendo con Marcos, pero Marco nos deja como una visión allí de que si podemos usar un cultivo de servicio, que no es cualquiera, podemos bajar esas emisiones. En el caso de ustedes, ¿cuáles son las estrategias que están usando desde Chile para no tener esos picos de óxido nitroso en otoño y en primavera? Gracias. En el caso de los sistemas de rotación de cultivos, usamos la misma aproximación, es decir, cubiertas vegetales, pero nosotros usamos principalmente avena, porque es fácil integrarla al pastoreo de los animales. Normalmente los predios tienen cultivos y producción ganadera. Entonces nos es más fácil integrar el pastoreo de la avena y eso permite reducir significativamente las emisiones. Quizás un poco lo que es distinto, en Chile no hay producción de soja, es el caso del cultivo del maíz y de la papa, que son muy importantes en nuestro país y que son periodos productivos muy cortos, muy intensivos, con alto uso de insumos, en particular de nitrógeno. Y eso nos deja un periodo, cuando se cosechan, que es el inicio del otoño, que es de alto riesgo. En Chile, además, a eso se suma que tenemos un periodo de verano seco, ¿verdad?, donde no llueve, donde con altas temperaturas, lo mismo que ocurre en Argentina, y las primeras lluvias del otoño son muy decidoras, es decir, los mayores picos a veces no son asociados al uso del nitrógeno como fertilizante, sino que es la mineralización, es el aporte del suelo. Y ahí, aunque pongamos avena, todavía no crece, ¿verdad? Todavía está recién sembrada. Así que ahí tenemos un punto débil todavía. La mayor recomendación que hacemos ahí es no aplicar nitrógeno, no fertilizar en esas épocas o establecer los cultivos de cubierta sin fertilización. Perfecto, Marta, muchísimas gracias. Y Marco, aprovecho, me queda claro que no da lo mismo cualquier cultivo de servicio. Y acá quisiera preguntarte como un consejo. Escuchándote, me da la sensación que debería casi tener como más importante en un sistema no dejar casi ningún periodo sin raíces creciendo, sin plantas creciendo, y que las especies, como bien dice Marta, traten de no ser leguminosas. Puede ir por ahí y allí me da la sensación que, por lo que bien mostraste así en las fotos, volear sobre el cultivo vivo tiene mucha más importancia que estar esperando alguna condición especial y lograr mi mejor siembra con una sembradora, ¿puede ser? Gracias, Mario. Sí, nuestro modelo de simulación mostró que si nosotros terminamos el cultivo de servicio y sembramos al día siguiente, estaríamos reduciendo las emisiones de óxido nitroso. Pero a su vez, si nosotros también lo terminamos bastante temprano, también estaríamos reduciendo porque estamos acumulando menor biomasa. Uno de los resultados que les mostré de esa terminación temprana fue una terminación en septiembre, con una biomasa menor y con temperaturas menor también, que eso también afecta a la emisión de óxido nitroso y a la descomposición de ese rastrojo que va a quedar sobre la superficie más lenta. Entonces va a depender, no hay una única respuesta, sino que va a depender del año, si el año viene lluvioso, y de cómo vienen los cultivos de servicio creciendo. Si nosotros nos atrasamos en la fecha de terminación y dejamos un periodo de barbecho muy cortito, va a depender de qué cultivo de servicio estemos utilizando. Entonces, en esa situación, si estamos utilizando una vicia y tenemos mucha agua en el suelo,
es probable que haya un incremento de la emisión de óxido nitroso. Si el año viene muy húmedo, la recomendación podría venir de la mano de terminarlo temprano o utilizar una especie con una relación carbono-nitrógeno alta, como por ejemplo una avena o cualquier otra gramínea. Marta, preguntan desde el público, en Chile, ¿cómo es el nivel de conocimiento o preocupación del productor en relaciones a las emisiones? Muchas gracias por la consulta. Yo diría que es creciente. Como les decía, nuestro país, cuando comprometió a nivel internacional reducción de emisiones, no consideró el sector agricultura. Eso es del año 2022, la última actualización. Pero depende mucho de las autoridades de turno. Nuestras autoridades actuales se caracterizan por generar un movimiento respecto de la necesidad de presionar en la reducción de emisiones del país. La actualización que se va a publicar ahora muy probablemente va a tener una reducción cuantitativa en agricultura, metas cuantitativas de reducción al 2030, que es la primera etapa que se ha fijado Chile, con miras a alcanzar la carbono neutralidad el año 2050, esa es la meta de la ley de cambio climático que tiene nuestro país. Así que cada vez más frecuente y más interesados, preocupados en el sentido de poder contar a tiempo con la información suficiente para hacer las modificaciones en los sistemas productivos de manera tal de poder adaptarse y dar cuenta de estas metas. Hay mucha presión de la sociedad, en particular para el sector ganadero, más que quizás para el área de la producción de cultivos. Así que aprendiendo y muy atentos a los desarrollos que ocurren en ese ámbito. Buenísimo, Marta, muchas gracias. Y Marcos, quiero aprovechar de casi hacer el paralelismo en Argentina con la misma pregunta, Marta, si nos puede dar tu opinión. ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿Cuál es el grado de concientización que ves en el productor en la emisión de gases en Argentina? Para Marta era en Chile y acá te llevamos a nuestra zona. La realidad es que hoy el productor no está todavía mirando la emisión de óxido nitroso, sino está más mirando otros beneficios que aportan los cultivos de servicio, como por ejemplo el aporte de carbono en el suelo. Si bien de los resultados que mostré, si nosotros lo sembramos tarde y lo terminamos temprano, si bien no hay una reducción de óxido nitroso, pero sí tenemos un aporte y un secuestro de carbono durante ese periodo. Entonces, siempre es importante hacerlo y si podemos encontrar el manejo adecuado para poder reducir las emisiones también de óxido nitroso, bienvenido sea, y es otro aporte que es otro servicio que le estamos brindando al ecosistema cuando estamos incorporando el cultivo de servicio. Marta, y acá me llega otra pregunta, relacionada con la primera, ¿hay algún apoyo especial a los productores por parte del Estado? Gracias por la consulta. Explícitamente para reducción de emisiones no por ahora. Hay un programa especial que tiene que ver con promover el cuidado del suelo, la conservación del suelo, y ahí tiene una línea que está dedicada a la fertilización balanceada de las praderas y cultivos, y en los cuales se beneficia o se reconoce en términos económicos la utilización de fertilizantes nitrogenados que contienen inhibidores, estos productos que reducen las emisiones. Entonces eso recibe una bonificación. Está en discusión ahora a propósito de la integración del hub de metano, que es un hub internacional destinado o cuya orientación es reducir las emisiones de metano a nivel global. En discusión un plan que permitiría a la producción ganadera también hacer un esfuerzo de mitigación. Y eso sería para el uso de inhibidores, para alimentación animal y también con una compensación económica del costo incremental, porque los productos son más caros, ¿verdad?, que algún concentrado tradicional, que permitiría compensar esa diferencia de costo. Pero eso todavía está como plan piloto en discusión. Muchas gracias. Y Marco, aprovecho a hacerte una pregunta. Hablaste de emisión neta. Y siempre en el sector agropecuario nos queda la duda que, Marta, ahí algo charló, que si nos aumentamos la productividad, algo pasa. En este caso yo veía todas emisiones netas. La pregunta es si tienen medido
eficiencia, digamos, qué cantidad de emisiones tengo por kilo de grano producido, y si allí tenés algún ranking para contarnos cuál es, porque me da la sensación que, esto es una sensación y obviamente va a depender de los años, me imagino que si me voy metiendo con el cultivo de servicio adentro del cultivo de grano posterior, y mi necesidad es agua, se me va a caer de rindes el cultivo que viene, y allí voy a tener menos emisiones, pero también voy a tener menos kilos de grano producido, ¿no? Entonces siempre esa sábana corta que algo nos destapamos. ¿Tenés algo medido y algo para contarnos? Sí, no hemos medido cuánto nitroso estamos midiendo por grano cosechado, pero sí tenemos las mediciones de rendimiento y la emisión, el cultivo de servicio que más rindió fue cuando utilizamos un cultivo de servicio de avena vicia y lo terminamos tarde. Para nuestra región y para los años que fueron realizados estos experimentos no tuvimos problema con agua. Es más, una vez que nosotros terminamos el cultivo de servicio, generamos una cobertura muerta sobre la superficie del suelo y eso hace que si llueve estamos frenando la evaporación, por lo tanto estaríamos acumulando más agua y no sería un problema de agua. Si nos atrasamos mucho, va a depender nuevamente del año, pero con cultivo de servicio, prácticamente en casi todos los experimentos, el rendimiento no mostró diferencias, pero sí mostró cuando utilizamos un cultivo de servicio de avena vicia, que es una mezcla, y lo terminamos tarde. Bueno, muchísimas gracias Marta y muchísimas gracias Marco. Seguimos aprendiendo y hoy sobre gases de efecto invernadero, y muchísimas gracias a todos y los seguimos invitando a que sigan presenciando este Congreso 2023 de APRESID. Muchísimas gracias. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red.